Bueno, buenas noches, distinguidas compañeras, compañeros. Agradecer por la invitación para poder compartir con ustedes, más que disertar, deberíamos reflexionar conjuntamente sobre una tarea primordial que tiene el país en este afán de construcción democrática, en esta idea de consolidar una sociedad no solo justa, sino fundamentalmente donde la igualdad de derechos sea una realidad concreta, palpable, vigente, aparejada con este principio de equidad que es también fundamental. ¿Y por qué hoy en día todavía podemos decir que falta un trecho por caminar? Hay tareas que se deben implementar, porque no es fácil, no es sencillo cambiar un Estado que de hecho se estructuró desde su fundación allá en 1925. Pasaron N constituciones, más o menos 19, 20 constituciones, con principios liberales, evidentemente, porque esa era la inspiración ideológica de los fundadores del país, ¿no? Inspirados en lo que fue la Declaración Universal la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, la Declaración de Virginia, textos importantes para esas épocas, pero que estaban, yo diría, impulsadas bajo un lineamiento ideológico que era la escuela liberal, que soslayaba otro tipo de derechos y más bien priorizaba los de carácter individual. Entonces, de pronto, cambiaron un Estado que gran parte de su vida tuvo una visión, tuvo una determinada orientación y además que en diferentes coyunturas sufrió permanentes interrupciones a los regímenes constitucionales, me refiero a las dictaduras. Cambiar todo eso de la noche a la mañana no es una tarea fácil para ningún gobierno, más allá de quienes puedan estar gobernando. Pero si desmantelar el Estado con lógicas autoritarias, exclusionistas, ya es complicado, ¿no? ¿Se imaginan desarrollar una tarea en ese contexto para también desestructurar una mentalidad de una sociedad patriarcal, de un Estado patriarcal, diseñado, pensado, jurídica, ideológica y religiosamente sobre la base de varones como seres humanos superiores a las mujeres? Si bien eso no está escrito así exactamente, pero se ha convertido en una visión cultural, en una práctica consuetudinaria de nuestra sociedad. O sea, lo que estoy queriendo decir en otras palabras, de manera más clara y directa, es que vivimos todavía en un país desigual, en un país de inequidades. Y no porque así se lo haya decidido en tal decreto o en tal política gubernamental, sino porque eso es algo que está conformado, estructurado, consolidado con el tiempo, que se ha generado, se ha transmitido generación tras generación. Y entonces, en esa lógica patriarcal, machista, construir mecanismos de equidad, de convivencia bajo parámetros de equidad, no es sencillo. Pero eso no quiere decir que renunciemos a un derecho legítimo de las personas con convicción democrática para construir esas referentes de equidad. Y entonces,
¿Cuán importante en ese sentido son las tareas educativas que desarrolla el Estado, pero fundamentalmente aquellas personas encargadas de desarrollar esa educación, esa labor, ese apostolado de la docencia? Yo voy a aplicar una metáfora tanto para el país como para las personas, para que entiendan lo difícil que todavía es esta tarea. A ver, la metáfora de ustedes han de escuchar decir este refrán: árbol torcido ya no endereza. A esa edad, 40, 50 años, ya no va a cambiar. Siempre se maneja esa lógica. A ver, intenten aplicar ese criterio para un país que en este momento tiene ya tantos años de vida, ¿cierto? Que en algún momento se va a acercar a los 2 siglos, que se ha manejado bajo esos parámetros de desigualdad. Entonces, introducir en medio camino y quizá más allá de la mitad del camino estos referentes bioéticos, digamos, la ética de la vida, para que no solo la arquitectura jurídica de un Estado se adecue a ello, sino la forma de vivir, la mentalidad de nuestra gente se adecue a ese verdadero sistema de igualdad de derechos, de oportunidades y de obligaciones. No es así. Todavía Europa, incluso que podríamos pensar que ha superado estos niveles, no lo ha hecho. Ahí las mujeres españolas tienen la posibilidad concreta hoy día de estudiar, de ser profesionales, es decir, de competir con el varón. ¿Saben por qué? Porque ahora hay una latina que se los cuida a sus hijos, ¿no es cierto? Hay una peruana, una ecuatoriana, una boliviana que se lo vaya, que se lo limpie. O sea, indirectamente la responsabilidad doméstica sigue en ella, ¿no? Pero a través de, ¿verdad? E incluso en nuestra sociedad, especialmente la clase media, eso continúa, ¿no? Es decir, la mujer abogada, la mujer arquitecta, profesional, la mujer docente, profesora, política si tú quieres, ¿no? Aunque sea viceministra, igualito en la noche tiene que llegar a la casa a realizar tareas, a ver el tema de la salud de los hijos, en fin, porque es casi como un patrimonio, ¿no? Implícito, exclusivo para la mujer. El varón sigue liberado de esas tareas. Entonces hay esa doble responsabilidad no se ha extinguido. Porque ese es el tema de fondo que hay que ver. Entonces no lo resuelves con un decreto, con una norma, sino cómo promueves una nueva visión de la vida, una nueva cultura, una nueva práctica, en otras palabras, una nueva forma de vivir. Ahora, me parece importante que con esta constitución política, el día que hemos marcado un hito en la historia de los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Esta constitución, hablando así en términos populares, no es ninguna michi constitución. O sea, tiene digamos, un valor superlativo frente a la gama de constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Creo que son pocas, ¿no? La primera, la de Bolívar, la redactada por Simón Bolívar. Luego, en 1938, en el gobierno de Germán Bush, hubo un cambio de visión del Estado, con lo que se introdujo la famosa doctrina del constitucionalismo social, donde al Estado se le da un rol diferente, como que ya se deja de pensar solamente en las ideas liberales para pensar justamente en los derechos económicos sociales, ¿no? ¿Ya? Y se marca ese hito importante en 1938. Pero después la historia continúa. Vean ustedes que recién en 1945, con el gobierno de Villasuel, se elimina el bombeaje.